ir caso por caso. Tenemos un ejemplo muy claro de imprudencia, Caja Castilla-La Mancha, que fue intervenida por el Banco de España. De momento no ha habido ninguna intervención más en nuestro mercado. Bueno, si entramos en el campo de los rumores, pues bueno, algo se comenta por ahí, ¿verdad? Pero en líneas generales sí podemos decir que nuestro sector financiero, dentro del contexto de países equivalentes en los que nos podemos comparar, está relativamente bien capitalizado y de momento no se esperan sorpresas desagradables. Pregunta básica, de quesito. Adelante. ¿Es bueno o es malo subir los impuestos? ¿Es necesario o no subir los impuestos? El gobierno, nuestro gobierno, nos dice que lo va a hacer precisamente para garantizar los derechos sociales fundamentales. Bien, la respuesta es tan sencilla como la pregunta, si me permite. Claro. No es bueno subir los impuestos. Antes de subir los impuestos yo hablaría de eficiencia del gasto público, hablaría de racionalidad de ese gasto público. Es decir, subir los impuestos en un momento en que las familias, por ejemplo, o los agentes económicos en general tienen problemas de liquidez, es drenarles más liquidez aún, es pedirles un esfuerzo que tal vez no puedan acometer en las circunstancias actuales. De manera que está más que estudiado, a pesar de que parece ser que la ministra de Economía opina lo contrario, que una subida de impuestos afecta negativamente al funcionamiento de la economía. De manera, otros países, como por ejemplo Francia y Alemania, han tomado un camino justamente al contrario. Están bajando los impuestos para incentivar, para poner en manos de los agentes económicos más disponibilidades, si quieres, de tesorería, es decir, de dinero que ellos puedan usar bien para financiar sus actividades o bien incluso hasta para consumir o ahorrar, ¿no? Que tampoco es malo, ¿verdad? De manera que la respuesta a si es bueno subir los impuestos, yo diría que no, taxativamente. Se ha dicho que van a hacer todo lo posible para que las rentas de capital paguen más impuestos. Y a mí me gustaría preguntar, ustedes que son economistas, ¿dónde separan lo que es lo que se denomina un rico? La ministra de Economía hablaba de subirle los impuestos a los ricos. ¿Qué es un rico y qué es un ahorrador? ¿Dónde está la línea que separa que el que tiene un poquito de dinero en el banco, que es un ahorrador, se considera un rentista y por lo tanto te va a pagar un montón de impuestos, con un señor pues, que tiene el 50% del accionariado de una entidad financiera? Y sí, ese es lo que se denomina un rico. Bueno, César, a mí también me gustaría saber lo que es un rico. Quiero decir, hemos venido escuchando a la ministra de Economía, al gobierno en general, que las rentas altas serán las que hagan un esfuerzo suplementario en esta subida de impuestos que sabremos los detalles aproximadamente en octubre con la Ley General de Presupuestos del Estado. No han sido capaces de definirlo. Han hablado de 50.000 euros, luego han hablado de 70.000 euros. Es decir, ¿qué es un rico? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Las rentas altas, ¿qué es una renta alta? No lo sé. Respecto a la renta del capital, las líneas que intuimos por dónde va a ir la subida de impuestos, parte va a grabar la renta del capital, efectivamente. Sabemos que en líneas generales, sin entrar en detalle, están grabadas el 18%. Parece ser que los indicios van a pasar del 18% al 20%. No cabe duda que eso empeora la situación de un ahorrador, o al menos esa incertidumbre fiscal o ese agravamiento fiscal tal vez distorsione los ahorros de aquellos que han decidido o han podido ahorrar. No cabe duda, probablemente, hablando de las rentas altas, para mezclar las dos respuestas, se prevé una salida de capitales del país. Es decir, si en mi propio país me están gravando excesivamente y tengo países accesibles en mi entorno donde para la misma tipo de inversión, para mi ahorro en definitiva, que es fruto de mi esfuerzo, está gravado sustancialmente con tipos más pequeños, bien, pues ¿por qué no puedo yo llevar mi dinero a ese país? ¿Y eso se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. O sea, uno puede coger sus ahorros y decir, como en España me quitan el 20% de lo que gane con mis ahorros, yo me los llevo a un segundo país UE, o tiene que ser fuera de UE. Bueno, ¿Puede ser UE? En la UE tenemos bastantes ejemplos, sí. En cualquier caso, César, el impacto previsto en este pasar del 18 al 20% de las rentas de capital no va a compensar los 15.000 millones de euros que quieren recaudar con esta subida de impuestos. Necesariamente van a tocar el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto indirecto, también lo van a subir un par de puntos. Que, perdón, subir el IVA no es subirle los impuestos a los ricos, el IVA se le sube a todo el mundo. Todo el que compra cualquier bien está pagando el IVA. Seas muy rico o seas un parado. Tocarán las rentas del trabajo, esos famosos 400 euros, todo parece indicar que desaparecerán también. Esta mañana han publicado la posibilidad de crear un impuesto verde, un ecoimpuesto. No sabemos en qué términos, en qué porcentaje y cuánto nos va a costar, pero si tú echas gasolina y yo echo gasolina en mi coche, pues sufriré ese impuesto, independientemente de mi renta. Así que yo percibo cierto tufillo, en el buen sentido, más ideológico que económico. Es decir, no cabe duda que el gobierno
o el Estado español está gastando 2 veces lo que está ingresando vía tributos. Una buena forma de ahorrar es racionalizar ese gasto público más que pedirle más sacrificios a la población o a los españoles, a los contribuyentes, que tal vez están ya al límite de ese esfuerzo. Nos decía el presidente del Gobierno al inicio de esta crisis, cuando el presidente reconoció por fin que ya había crisis, nos dijo que tranquilos porque en España estábamos en unas mejores condiciones para afrontar la crisis. Sin embargo, hoy cogemos los datos que ustedes manejan, los datos macroeconómicos, y vemos que estamos a la cola en muchísimos parámetros. Cierto, yo estaba repasando los datos que han publicado esta mañana del G20, donde bueno, es una tabla que refleja la evolución trimestral del Producto Interior Bruto de cada país miembro de ese club selecto del G20, en el que estamos España, en el que está España. Bien, yo comparto con el Gobierno, ya que mencionas al presidente del Gobierno, que la crisis en España no ha sido lo profunda que ha sido en otros países, como por ejemplo Alemania o Francia. Si bien es cierto, y aquí no estoy de acuerdo con el presidente del Gobierno, en que tardaremos más tiempo en seguir esa crisis. Países como Francia, Alemania, Italia, por supuesto los Estados Unidos, todos los países asiáticos, Indonesia, Japón, China, India, están mostrando previsiones positivas para su Producto Interior Bruto, incluso algunos del tercer trimestre del año 2009, del último trimestre del año 2009, y ya prácticamente todos en positivo, excepto 2 o 3 excepciones, en la que está España, primer y segundo trimestre del 2010. Previsiones de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea, y del Banco Central Español, o del Banco de España, que tiene un servicio de estudios, prevén que España siga con tasas negativas de Producto Interior Bruto en el primer trimestre del 2010, incluso el segundo trimestre del 2010, mientras otros países con quienes hemos comparado ya están en tasas positivas. Cierto, no espectacularmente positivas, pero al menos no siguen decreciendo, como parece ser que nos pasará a España. ¿Y Canarias se enfrenta en peores o en mejores condiciones a una crisis de estas características? Bueno, Canarias tiene una particularidad, y es que depende mucho de un sector, o de 2 sectores, el sector servicios, el sector turístico y el sector construcción. España en su conjunto, y Canarias también, tiene un gran problema con su estructura económica. Recordemos que el peso del sector construcción, promoción, inmobiliario, en términos de Producto Interior Bruto de España, representa aproximadamente el 14% del Producto Interior Bruto de España. En Canarias esa proporción yo me atrevería a decir que es incluso superior, ¿no? De manera que sabemos que esa crisis subprime, esa crisis financiera, impacta gravemente en el sector de la construcción y promoción, de manera que ese sector pasará algunos años hasta que se reactive a tasas más normales. Y por el lado del turismo dependemos de los países emisores de turistas, fundamentalmente Alemania, el mercado británico y países nórdicos, fundamentalmente, que tienen sus problemas también, tienen sus problemas. Tal vez Canarias tenga cierta ventaja por el lado del sector servicios, por el lado del turismo, si esos países confirman esa recuperación a principios del año 2010 y eso sirve para reactivar el mercado turístico y emitir más turistas que vengan a Canarias, pero tenemos un grave problema con el lado de la construcción. Y derivado de todo eso, un grave problema de formación de los parados en Canarias y en general de nuestro mercado de trabajo. ¿Podemos hacer algo nosotros, los ciudadanos, el común de los mortales, que puede hacer algo para echar una mano para hacer esta crisis o no? ¿O tenemos que esperar a ver si crecen brotes verdes o esperar a verlas venir? ¿O qué podemos hacer? Bueno, yo creo que todos intentamos en nuestras casas, ¿no? Hacer lo que podemos. Mi percepción, César, y bueno, yo creo que todos los expertos lo comentan, España y Canarias, bueno, todos los ciudadanos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es decir, ten en cuenta que España acumula unos déficits por cuenta corriente, es decir, hemos crecido financiándonos con dinero o con ahorros de otros países. Es decir, España no ahorraba. Un requisito fundamental para invertir es ahorrar previamente. Aquí hemos visto en la explosión de la burbuja inmobiliaria cómo una persona sin poner un solo euro podría comprar una parcela, construir, hacer su promoción y venderla sin poner un solo euro de su bolsillo, con financiación bancaria. Financiación que los bancos, el sistema, no obtenía del mercado interior, iba afuera a buscarlo en una proporción en torno al 20-25%. De manera que los ciudadanos sí podemos hacer cosas, por supuesto, cambiar un poco el chip, si me permites, ahorrar, fomentar la cultura del ahorro, en términos de mercado de trabajo, fomentar la emprendeduría, el formarse, el estudiar, el trabajar, no esperar a cobrar un subsidio, no esperar a sacarse una plaza de funcionario. Es decir, yo creo que los canarios podemos hacer grandes cosas por nuestra tierra, igual que los españoles, por supuesto, pero también debemos de poner nuestro granito de arena, ¿no? ¿Alguien